La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis del año 2002? ¿Se acuerdan de lo que pasó con el Banco Comercial? ¿Se acuerdan de lo que pasó con el Banco Montevideo? ¿Se acuerdan con el Trade and Commerce Bank? Una entidad en las Islas Caimán que era parte del Grupo Peirano y en lo que muchos fondos que estaban en el Banco Montevideo se giraron sin el consentimiento de los ahorristas para que fueran a parar a las Islas Caimán. Bueno, 20 y pico de años después hay respuestas con respecto a esto. La Corte Interamericana obliga al Estado uruguayo a pagarle a ahorristas del Banco Montevideo damnificados por esa crisis. El Estado deberá pagar un total de $2.786.813 por esta condena, según anunció la representante de los ahorristas, Alicia Barbani, que está en comunicación con nosotros, que además de ser representante como escribana justamente de esos ahorristas, también ella era una de las perjudicadas por haber puesto dinero en esa entidad bancaria. Barbani, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por atendernos esta mañana. ¿Cómo recibió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, indudablemente, imagínese que 23 años siguiendo esta causa damnificada, y con esta cantidad de gente que se había sumado, no fue fácil el trayecto, indudablemente que no fue fácil porque estábamos luchando contra el poder, con una de las estafas más grandes cometidas por segunda vez en la historia del Uruguay por el Grupo Peirano, con un banco donde no hubo supervisión del Banco Central del Uruguay. Fue todo un tema muy, pero muy complejo. Estoy feliz, claro que estoy feliz, porque logramos terminar esto, pero por otro lado no me convenció mucho porque de 344 ahorristas, 344 casos que se presentaron, solamente aceptaron 50, y bueno, creo que el tribunal ad hoc que se formó se basó en no aceptar a las otras personas en que habían firmado condiciones generales de administración de inversiones y de instrucción de administración de valores en aquella época. Y se basaron en unos artículos del Código Civil que habla de mandatos, artículos 20, 51 y siguientes, ¿está? Pero yo consideré que lo que no tuvo en cuenta de forma correcta es que la firma de tales contratos, yo lo dije hoy en otros medios, era parte de la maniobra dolosa que implementaba el Banco Montevideo para captar depósitos de dinero y desviarlos al exterior, ¿no? En fin, pero bueno, ya está, llegué hasta acá y para mí es misión cumplida. Triste porque la otra representante que estaba conmigo, María del Huerto Brescia, no quedó tampoco comprendida, mi esposo tampoco, bueno, y otros tantos ahorristas que realmente necesitaban recuperar este dinero, ¿no? Barbani, cuéntenos cómo fueron las etapas para que finalmente ocurriera el fallo de ayer, o que se conoció ayer, mejor dicho. Sí, yo le comento, las etapas fueron, se lo voy a decir muy abreviado, ¿no? Sí, claro. Cuando agotamos los recursos internos en nuestro país, de acuerdo a lo que refería el artículo 31 de la ley 17.613, que nos tuvimos que presentar todos al Banco Central, ahí esa comisión solamente aceptó como ahorristas a 22 personas. 22 personas que tenían exactamente lo mismo que nosotros. Ahí nosotros consideramos que teníamos los recursos internos agotados y bueno, nos dirigimos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington. Ahí comparecimos con más o menos 4 veces en un periodo de 7 años, ¿está? Y después que la Comisión Interamericana consideró que sí que se habían violado derechos, demanda al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana. Ahí nosotros, detrás de la Comisión, pudimos presentarnos. Si no se hubiera presentado la Comisión, nosotros no hubiéramos podido hacerlo. Después, el 13 de octubre del 2011, la Corte declaró la responsabilidad internacional de nuestro país, ¿tá? Por haber violado determinadas garantías judiciales en perjuicio de 539 víctimas.
Dicha violación, decía en aquella supervisión de cumplimiento de sentencia, se dio en los procedimientos administrativos especiales seguidos ante el Banco Central del Uruguay, porque el Estado había nombrado 2 comisiones, una del artículo 31 de la ley 17.613 y otra en otra ley 19.085, que nosotros indudablemente cuestionamos, porque esa comisión fue integrada por gente del Estado, claro. Indudablemente nunca puede ser juez y parte. Uh-huh. Bueno, después de muchos años logramos que se formara otro tribunal ad hoc, donde se nos permitió que las representantes de las víctimas, que éramos nosotros, nombráramos 3 personas para integrarla, y el Estado tenía que nombrar 3, de los cuales la Corte tomó 2 de las personas que nosotros habíamos designado y una por parte del Estado. Ellos analizaron exhaustivamente, caso por caso nuevamente, que les llevó 2 años, desde el 2021 hasta ahora, hasta diciembre del 2024, y bueno, y ahí consideraron de que tenían la calidad de ahorristas 50 personas. Claro. Barbani, cuéntenos de las personas que finalmente quedan abordadas por este fallo, estas 50 personas. ¿Cuánto van a recibir con relación a lo que tenían depositado? Reciben la totalidad. Si alguien tenía $40.000, recibe 40.000, pero hay un tope de 100.000. Quien tenía más de 100.000 recibe 100. Bien, perfecto. Barbani, a nivel local, ¿ustedes recibieron algún tipo de resarcimiento por lo que fueron las operaciones fraudulentas del Banco Montevideo y el Trade and Commerce Bank? No, nada, recién ahora que quedé comprendida dentro de las 50 personas, voy a recibir el resarcimiento, digo, parte de mis ahorros de aquella época. Claro. ¿Qué implica para usted luego de 20 años de ir dando vueltas mostrador tras mostrador, poder lograr algún fallo que le dé en parte tranquilidad y en parte a todos los ahorristas que estaban involucrados, ¿no? Sí. En parte, bueno, se hizo justicia, parcial, pero se hizo. En segundo lugar, yo no soy abogada, no recurrimos a estudios jurídicos, lo seguimos a pulmón, claro. Presentamos más de 2.500 escritos, si usted ve mis mails, no lo puede creer, solamente quien lo ve puede ver la cantidad de escritos, de pruebas, de argumentos. Esto fue una lucha interminable, pero además este fallo ya creó jurisprudencia. Claro. Si usted ve la web a nivel internacional, increíble. Ayer me llamó gente de la Comisión Interamericana para felicitarnos, que la verdad que fue un caso muy complejo, de muchos años, que nunca se había dado en la historia, incluso en la historia del Uruguay, ¿no? Hubieron 2 casos nada más, el de Macarena Hellman y el nuestro. Macarena Hellman, el Estado cumplió en el 2011 y con nosotros siguió pleiteando hasta el año pasado. Claro. Pero bueno, agradezco a Dios tener vida para haber culminado este tema, que le puedo asegurar que, mire, que lo hicimos en forma ininterrumpida. Me acuerdo que se nos vencían unos plazos, estábamos cerca de las fiestas tradicionales y con María del Huerto seguíamos haciendo escritos previo a la Navidad, teníamos una adrenalina, se nos vencían plazos y estábamos con libros basándonos en disposiciones vigentes. Nosotros no éramos abogadas, no teníamos idea de lo que es el derecho internacional, pero bueno, el caso nuestro también se trata en una materia que es Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, y a veces los alumnos me decían, ¿sabe, profesora? Estamos estudiando, vimos su caso en tal cátedra, una cosa increíble. Uh-huh. Pero bueno, ya está, lo logramos, y misión cumplida, y se hizo justicia en parte, y esto fue una estafa, y esto lo voy a decir hasta el día que me vaya de este mundo, que fuimos estafados por esta familia y que para nosotros siempre, sin eufemismos, van a ser delincuentes de cuello blanco, gente que le robó a personas que honestamente habían depositado en un banco los ahorros de toda su vida.
Barbarini, cuéntenos, porque tal vez muchos oyentes que ahora nos están escuchando no recuerden los episodios ocurridos en la crisis del 2002 y la caída del sistema financiero, entre otros del Banco Montevideo, del Banco de la Caja Obrera, de la refundación del Banco Comercial, que después terminó en el nuevo Banco Comercial y luego vendiéndose al Scotiabank, esa es parte de la historia. Ustedes tenían dinero depositado en el Banco Montevideo y las operaciones llevadas adelante por la familia Peirano, conductora de esa entidad, hicieron que esos recursos, sin vuestra anuencia, fueran a dar al Trade and Commerce en las Islas Caimán. Exacto, sí. Fue exactamente como usted lo dijo. Nosotros íbamos, depositábamos el dinero en el Banco Montevideo, le hacían firmar unos contratos, como le dije al principio, condiciones generales de administración de inversiones o los que se denominaban instrucción de administración de valores. En la gran mayoría eran contratos firmados que no tenían ni fecha, en blanco, etcétera, etcétera. Y bueno, esos dineros los desviaban a una cuenta de ellos en el exterior, una cuenta que se llamó en aquella oportunidad la cuenta 5000, y bueno, se apropiaron de todos esos ahorros y de hecho cuando pasó la crisis del 2002, por algo el ideólogo de esta estafa, junto con el padre de los Peirano, que fue Dante Peirano, se fue del país. Usted recuerda que estuvo prófugo durante muchos años. Sí, de hecho fue recogido en en un libro de Claudio Paulillo, La cacería del caballero. Exactamente. Nosotros en aquella oportunidad habíamos denunciado, porque también habíamos estado siguiendo los pasos de él en Nueva York, había comparecido ante la Corte del Gran Caimán en un estudio Ernst Young en aquella época, ¿no? Y habíamos denunciado al Estado de que él figuraba con un pasaporte falso, que nosotros habíamos tenido oportunidad de verlo, que se llamaba John Pivazo, creo, o algo así. Y bueno, y nadie nos creía, no sé, y después apareció ese pasaporte, apareció este hombre, bueno, lo capturaron, estuvo preso, no sé. Mil cosas pasaron durante 23 años. Ahora, Barbarini, también es cierto que había gente que había dado su anuencia para que el dinero fuera a las Islas Caimán, teniendo en cuenta que el retorno que planteaban era mayor al depósito aquí en plaza local, digamos. Bueno, mire, esas personas que depositaron, lo que usted me está haciendo referencia, eran las que depositaron directamente en las Islas Caimán, en donde sus certificados estaban expedidos en inglés y las cuentas corrientes, las cuentas que figuraban en ese depósito, no estaban en el Uruguay. Efectivamente, era un certificado de depósito que decía Trade and Commerce Bank. A ver, en cuanto a la rentabilidad, siempre las personas que tienen ahorros tratan de ver en invertirlos y obtener una mayor rentabilidad. Es así el ser humano, pero no por eso tienen derecho a que se las robe. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Vamos a decir las cosas como son. No, igualmente, si bien lo que usted dice es 100% así, igualmente es interesante marcar la diferencia entre unos casos y los otros, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Esas personas sí dieron los consentimientos, esas personas iban a una oficina que estaba en Carrasco, ¿está? Y están en las declaraciones además. Pero acá todos los que estábamos dentro de este grupo ahorrista teníamos certificados de depósitos expedidos por el Banco Montevideo con un número de cuenta que coincidía con su caja de ahorro, cuenta corriente, lo que fuere, ¿no? Y firmado por los funcionarios del Banco Montevideo, pero con una letrita chiquita decía C/D TCB. Usted lo preguntaba y le decían, no se preocupe, es un plazo fijo preferencial que lo puede sacar en cualquier momento si necesita el dinero. Y ahí fue el engaño, ¿no? Claro. Barbarini, dos últimas preguntas para cerrar la nota. Las personas que no quedaron comprendidas en este fallo, ¿tienen alguna otra instancia o posibilidad? Ya está laudado. Lamentablemente, ayer me acosté a la 1:00 a.m. hablando con todos los que me llamaron. Yo realmente me siento muy mal. Yo les expliqué, hice humanamente lo imposible
para que quedaran comprendidos todo no dependió de mí. Inclusive en el último escrito que mandé el 8 de abril, hice las observaciones y traté de apelar ese fallo, pero ya es inapelable. Ya hay un laudo y más de esto no se puede hacer. Uh-huh. La otra pregunta, Barbani, era ¿cuándo efectivamente ustedes se van a hacer del dinero? O sea, ¿cuándo se ejecuta el fallo? Ya se está ejecutando, me dieron un plazo de 4 a 6 semanas para que yo presente ante la Corte Interamericana todos los números de cuentas de los ahorristas que fueron aceptados, el banco donde hay que depositar, el nombre, su cédula de identidad y un correo electrónico. Yo ya le voy a pedir a usted, que tuvo la amabilidad de llamarme y de preocuparse y de colaborar con este tema, a ver si yo les digo estos nombres, si alguien me puede escuchar y los conocen, de que me llamen, porque me quedan 7 personas por ubicar. Sí, mencionémoslo, por favor. Que se llaman Boris Achman, Jorge Jarsenikov, Nilda Raineri, Rosa Reboa, Jorge Baliño, Jorge Beiras y Manuel López García. Estas son las personas que no puedo ubicar, y que si realmente no los ubico y no presento toda la documentación que la Corte me está solicitando para enviar al Estado uruguayo, estarían perdiendo, ¿no? Claro. Su Ahora, favor. no quiero ser agiotista con esto, escribana Barbani, pero teniendo en cuenta que pasaron 20 años, estas personas perfectamente pueden haber fallecido, ¿no? Sí, por supuesto, pero también están los herederos que tienen derecho, son los causavientes porque quedaron comprendidos dentro del fallo. Porque si no, imagínese. Claro, perfecta aclaración, escribano. Como sucesores. Perfecta aclaración esa, porque era pertinente. Una última reflexión más que pregunta, Barbani, y cerramos la nota. Sí, dígame. Teniendo en cuenta que esta situación se logra resolver de forma parcial, digamos, y ante estrados globales, como es el caso de la Corte que falló efectivamente en las últimas horas, ¿qué sensación o qué sabor de boca le deja que en la justicia uruguaya, donde efectivamente operaron los peiranos, donde llevaban adelante sus negocios, no haya habido un grado de resarcimiento o de una pena mayor, teniendo en cuenta lo que usted califica como fraude y estafa que cometieron entre otros años en el 2002? Bueno, yo le agradezco realmente su pregunta. Soy escribana y no soy abogada. Quizás hubiera sido una buena abogada, pero después de lo que pasó y frente a otros casos que hemos tenido, la justicia la pongo en un signo de interrogación. Acá en el Uruguay ningún juez falló en contra de los peiranos ni en contra del Estado. ¿Tá? Entonces, imagínense, si nosotros no hubiéramos recurrido ante organismos internacionales, este caso no hubiera tenido, no hubiera seguido para adelante, ¿no? Lamentablemente es lo que yo le digo, no quiero decir más cosas para no ser grosera, pero sí estuve en algunas audiencias y la actuación de los jueces fue lamentable. Parecía que los delincuentes hubiéramos sido nosotros y los peiranos grandes señores. Con esto ya le dije todo. Alicia Barbani, representante de los ahorristas del Banco Montevideo perjudicados en la crisis del 2002. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes.